A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, como les habíamos prometido, ahora vamos a comentar con Simón los 5 puntos restantes referidos a los principios que deben guiar para que las personas que decidan militar, por así decirlo, en un partido, movimiento político, organización social, tengan en cuenta. Habíamos hablado en un primer momento acerca de la filosofía, del trabajo, de la política y lo político, la naturaleza, el Estado, la sociedad civil. Y a propósito de la sociedad civil, Simón nos tiene que decir algunos comentarios adicionales. Lo vamos a hacer entonces. Lo voy a hacer muy brevemente. Dice que la participación organizada de la sociedad civil debe estar establecida en la Constitución de la República y reflejarse pues en las leyes, en los reglamentos y en el caso de los gobiernos locales, en la ordenanza municipal. Es decir, sin sociedad civil no hay Estado y no hay poder. La sociedad civil es la fuente del poder. Es el poder en sí, y lo delega, lo entrega a las personas elegidas. Esto tiene que ser regulado mediante leyes que contengan nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y solamente así puede marchar la sociedad civil. Ahí nomás quedémonos para... Es una nueva vía lo que nos propone. Sí. Simón, avancemos sobre el 6º punto, la empresa y propiedad privada. Leo yo. Por favor. Son 2 pilares fundamentales, la empresa y la propiedad privada, pilares fundamentales de la sana convivencia, que comienza por la propiedad de nuestro cuerpo y por el uso de la razón. Continúan con la creación y generación de trabajo digno para convertirse finalmente en el motor de la economía. Nos estamos refiriendo a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, concebidas en términos de eficiencia, productividad y responsabilidad social corporativa. Mi comentario en este sentido, y teniendo en cuenta la necesidad que tiene el gobierno de crear empleo, creo que después de la vacunación el gobierno tiene que emprender en esta tarea gigantesca realmente. En el país apenas 3 millones de personas de la población económicamente activa tienen trabajo formal. Los 5 millones no lo tienen. Y yo estoy de acuerdo con lo que está planteando el gobierno. Si no tienen absolutamente ningún empleo, deberían tener
un código de trabajo que les ampare a estos nuevos trabajadores, que ampare estos nuevos empleos que se crearían en el curso de los próximos años. Y me parece que la dirigencia sindical antigua debería innovarse, porque no es posible que 3 millones de trabajadores estén oponiéndose prácticamente a la existencia de un código de trabajo que ampare a esos 5 millones de ecuatorianos que no tienen ningún trabajo. Y si tienen un trabajo algún trabajo es subempleo, exclusivamente eso. Yo quería poner énfasis en este punto y también en el hecho de que todos los trabajos, independientemente de su porte, tienen que ser eficientes, tienen que tener muy en cuenta la productividad y la responsabilidad social corporativa. Es decir, lo que tiene que hacer el empresario no solamente con sus trabajadores, sino con el conjunto de la sociedad. Celebro el hecho de que ellos están colaborando con la vacunación y también celebro el hecho de que las cámaras están dispuestas a apoyar esta propuesta del gobierno nacional respecto de un código que ampare a estos 5 millones de ecuatorianos que en este momento no tienen empleo. La trilogía de la gobernabilidad es el número 7. La convergencia y el trabajo mancomunado del Estado, la empresa privada y la sociedad civil organizada hará posible el goce de una sociedad, o la existencia de una sociedad equilibrada donde convivan en armonía las democracias representativa y la participativa, permitiendo el buen gobierno y el fomento del bien común. Es de naturaleza compleja este punto, la trilogía de la gobernabilidad, muy compleja, y para su consolidación es necesario pensar en el corto, mediano y largo plazo. Efectivamente, para que un Estado sea feliz, porque el objeto de la Constitución, por ejemplo, lo dice expresamente la Constitución de los Estados Unidos, que la finalidad de la Constitución es buscar nuestra felicidad, porque hemos sido creados para ser felices. Pues bien, esa felicidad individual y social solo se logrará si el Estado organiza las leyes, vigila, fomenta, cuida la salud, la educación, el trabajo. Pero no es la obligación del Estado dar trabajo a todo el mundo, porque es imposible. ¿Cómo? Entonces, para eso viene la actividad, por un lado, empresarial. La actitud empresarial que busca el legítimo enriquecimiento de la empresa, de sus accionistas, que están arriesgando el dinero que ponen, pero a la vez están dando trabajo. Y así ese dinero se redime y alcanza el carácter de un dinero virtuoso que está contribuyendo a la felicidad de los demás, al amor del prójimo. Y la sociedad civil organizada tiene que ser tranquila, pacífica, ordenada, a fin de que el Estado y las empresas puedan tener éxito. Y al mismo tiempo, cuando las empresas abusan o el Estado abusa, la sociedad civil, que es la que tiene el poder, tiene que
reunirse, manifestarse y exigir principalmente mediante el diálogo, porque somos personas racionales, pero si alguna vez hace la falta, también pues por el uso de la fuerza como el último instrumento. Vemos pues que frente a la monarquía absoluta de Francia hubo la Revolución Francesa con la Declaración de los Principios de los Derechos del Hombre. Gracias por tus criterios, estimado Simón. Libertad de pensamiento y expresión es el número 8. El número 8 que tenemos que topar. Ya, lo leeré. Libertad para pensar y expresarse al servicio de una evolución equilibrada y consciente de la humanidad, sin discriminar a ningún ser humano por su condición económica, social, racial, credo religioso, ideología, nivel de educación, opción sexual. Libertad para trabajar por una sociedad inclusiva y para decir no al racismo, a la xenofobia, a la aporofobia, que tendrás que explicar al público qué es, la misoginia y el machismo. Sí, gracias Simón. Nosotros tenemos, todos los seres humanos, un pequeño órgano en el cerebro, en el centro del cerebro, que se llama la amígdala cerebral. La amígdala cerebral vibra el momento en que la persona reflexiona y decide ir por el camino correcto, ¿no? Las personas, los tarados mentales, aquellos que llegan al poder para robarse la plata de los otros, a estos se les atrofia, parece, la glándula cerebral. Esto a propósito, ¿no es cierto?, de la libertad de pensamiento, expresión y la conciencia que surge. Exactamente, la conciencia. ¿No es cierto?, de pensar que somos personas que nos debemos a una sociedad, que no somos individuos aislados del mundo. Aporofobia es algo que se nota con mayor nitidez con la pandemia. El miedo a la pobreza, el miedo a los pobres, huir de los pobres, no tratar de entender a los pobres, de ponerse en los zapatos de los pobres y pensar que son personas iguales que nosotros, que necesitan sencillamente una mano, ¿no? Entonces, ahora con los migrantes de Colombia, de los países vecinos, ¿no es cierto? Ahora con los migrantes en todo el mundo, a propósito de lo que está ocurriendo en Afganistán. La aporofobia viene siendo un término que hay que concienciarlo para evitar caer en ese graso error de tener miedo a los pobres, antes que comprenderlos. El siguiente punto está vinculado a la educación y capacitación. Sí a un sistema educativo intercultural, sí a un sistema educativo intercultural, que en el mediano y largo plazos nos convierte en ciudadanos del mundo. Con el ejemplo de los japoneses, hasta los 18 años aprendamos 5 materias: matemáticas, hábitos de lectura, ética para la vida, o civismo, si ustedes quieren, computación e idiomas. Y dentro de los idiomas estamos hablando sobre todo conocer otras culturas, de tantas culturas que hay en el mundo, ¿no?
Tenemos la obligación de capacitarnos para ejercer nuestra condición de ciudadanos libres en una sociedad democrática y participativa. ¿Cuáles son tus puntos de vista? Mi punto de vista es que mientras más educada es una sociedad, en el sentido de educada no solo en ciencia, sino educada en arte, en cultura, en comprender la vida, en comprender a los demás, en comprender el cada día, esa sociedad tiene garantizado su éxito social, hablando de que la educación esté generalizada. Yo creo que una forma de justicia social es que todos fuéramos educados, al menos en un nivel de 100%, que todos fuéramos educados en un 80%, y el 20% ya pues los están más capacitados para otras cosas. Pero sin educación, ¿qué hay? La ignorancia. Con ignorancia viene la tosudez, viene el no entender. De ahí que el señor presidente Guillermo Lasso esté tan preocupado, por ejemplo, para reformar la educación de la universidad y dar libertad, dar autonomía, para que los seres pensantes que son los universitarios y los profesores y los investigadores vayan mejorando y no dependan de lo que dice el Estado. ¿Qué tiene que decir el Estado? Regular unas cuantas cosas básicas, pero no de lo académico, pues. Y luego creo yo que el presidente debería poner mucho más énfasis que en la educación de la universidad, en la educación secundaria, porque está comprobado que la educación secundaria es el periodo cuando el niño deja de ser adolescente, deja de ser niño y se convierte en adolescente y empieza a ser hombre. Y por lo tanto es el tiempo de las grandes convulsiones interiores. Y ahí se tiene que enseñar precisamente los grandes valores morales. Ahora pues ya lo demás está dicho aquí con el ejemplo de los japoneses. ¿Para qué aprender miles de cosas por encima? Con saber matemáticas bien, con saber a leer bien, se sabe escribir bien. Con saber escribir bien se puede comunicar bien y se puede ser mejor persona. Y en fin, el mundo moderno pide pues saber computación y todo lo demás y asomarnos a la cultura, pues, porque también ser provincianos y creer que Cañar o La Tacunga o Quito es el horizonte de mi vida es un absurdo. Salud para todos, salud una sola para el cuerpo, la mente y el espíritu. Salud como una síntesis de méritos entre lo moderno y lo ancestral o antiguo. Salud en armonía con la naturaleza, en armonía con el ambiente, en armonía con la cultura. En fin, salud para la vida. Este es el gran proyecto, nuestro sueño realmente, y desde hace mucho, hace más de 30 años comenzamos en forma sistemática a establecer el criterio de que la salud tiene que ser concebida en armonía con la naturaleza y la cultura. Es un producto social resultante de una armoniosa relación con la naturaleza, ¿no? De ahí surgió la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica,
que nos permite hacer estos programas, ¿no es cierto? Y Qué donde maravilla. incluimos absolutamente todo. Comenzamos hace 32 años, en 1998, sí. Misael Acosta Solís, Plutarco Naranjo Vargas, Eduardo Estrella. Grandes todos personajes intelectualmente superiores y de una bondad extraordinaria, ¿no? De una modestia ejemplar realmente. Entonces, ahora estamos proponiendo al gobierno nacional el Sistema Nacional de Salud Intercultural financiado. Sí, lo moderno con lo ancestral. Pero todo eso tiene que ser financiado, naturalmente. No vamos a hacer una ley como hicieron los congresistas, que ya dejaron de ser, ¿no? Una ley de educación sin financiamiento, que eso es demagogia, grasa demagogia, ¿no? Pero los recursos que tenemos actualmente, si los juntamos, los recursos del Seguro Social, del Ministerio de Salud Pública, el Seguro de Salud Policial, en el futuro no estamos hablando de hacer las cosas en forma inmediata, Seguro Policial, la Junta de Beneficencia del Guayas, todos reunidos en un Consejo Nacional de Salud para que establezca las políticas generales y se descentralice la operación de la salud pública. De manera que esto lo hemos rematado en realidad pues con la parte salud que creemos es fundamental. Es decir, sin salud no podríamos ni pensar, ni tener Estado, ni ser honrados tampoco. Claro. Ni ser honrados, ni ser ladrones. Sencillamente no existiríamos. Como dicen, tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y de las tres, la base es la salud. La base es la salud. Amigos televidentes, les queremos agradecer por su amable atención y esperamos que estas guías para una sana convivencia, ¿no es cierto?, para las personas que van a ser parte de una organización política, ya sea un partido, ya sea un movimiento, o ya sea una organización social, una ONG, ¿no es cierto?, sirvan para estas personas que van a estar presentes, van a militar en forma organizada, van a participar en forma organizada en el bienestar de la sociedad ecuatoriana, siempre y cuando ese bienestar sea conseguido con honestidad. Con esto les queremos agradecer y despedirnos hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,